Listo, entonces aquí voy a venir y voy a empezar a unir todas las cortes verticales del forro teniendo en cuenta que me empaten las costuras de los falsos. En mi caso, para garantizar que van a empatar, me gusta hacer primero una costura al centímetro para verificar que empata y ahí sí ya poder unir toda la pieza completa. Entonces, básicamente, lo único que hago es entrar, verificar en el momento en que me empata, ahí ya seguir con la unión. Si me queda un poco desfasado, es lo mismo. Retiro hasta que no me cuadre, no avanzo, precisamente para evitar pues que en una costura tan larga se me desempaten o se desfasen los empates de costura. Listo, ya en este punto voy a planchar todo, que es importante que tengan en cuenta, miren, aquí los empates van dando, van dando, van dando, ya tengo digamos que todas las cortes verticales unidos y aquí lo único que voy a hacer es planchar por el revés, luego abrir la costura, es decir, todo como ya se ha venido manejando. ¿Qué quiere decir? Vengo acá, plancho todo unido y luego voy abriendo la costura. Aquí que es donde está el cajoncito, igual plancho todo junto y ya ahorita que planche por el derecho indico cómo se va a planchar esa parte. Aquí en este corte que es donde está, digámoslo así, el prense, abro la costura normal, voy a venir aquí por donde cosí, voy a cortar por toda la mitad, voy a picar por toda la mitad hasta donde está el remate, voy a venir por el otro lado, no el remate sino la costura, voy a picar por toda la mitad hasta donde está la costura, pico las dos y ahí ¿qué voy a hacer? Voy a recargar hacia cualquier lado, izquierda o derecha, fíjese acá. Y aquí pues ya no plancho costura abierta, sino que plancho recargadito hacia un lado. ¿Esto para qué es? Es un fuelle de movimiento para que cuando se utilice la prenda las costuras del forro no se revienten al manejar, digamos que los movimientos como tal de la prenda. Y aquí continúo abriendo costura. Ya ahorita les muestro cómo queda por el derecho.
Listo, en este punto tengo entonces ya la manga unida, cimera bajera, planchada, abierta la costura. Tengo todo el forro, miren acá cómo queda el pliegue que les decía, unido con todos los falsos. ¿Qué voy a venir a hacer? Voy a unir ya el hombro para poder ensamblar la manga. Recuerde que el hombro se cose a 1 centímetro, abrimos costura y que en la manga marcamos 4.5 piquete. Desde ahí devolvemos, vamos a hacer acá marcación para poder venir a hacer el embebido con el que vamos a trabajar. Entonces vengo acá, marco paralelo del corte y recuerde que así como en chaqueta o en manga de tela vamos a hacer 2 costuras en basta, una 0,5, otra 0,7. Cada vez voy teniendo menos piezas. Voy a venir acá, voy a tomar la chaqueta y aquí voy a venir a unir los bolsillos de ribete. ¿Cómo los voy a unir? Voy a tomar pestaña de ribete superior con fondo y vista de bolsillo, ¿sí? Y la voy a coser a 1 centímetro. Entonces vengo acá y coso a 1 centímetro. Y luego voy a tomar el largo o el otro parte y la voy a unir con la otra parte de la pestaña. ¿Para qué? Para que ya me quede el fondo de bolsillo con el que estoy trabajando. Esas son las operaciones o las costuras que voy a realizar hasta el momento. Listo, entonces voy a venir acá y lo primero que voy a hacer es unir hombro con hombro para poder unir manga o para poder montar manga, que son las mismas operaciones que hicimos en chaqueta. A 1 centímetro, remato, verifico que me estén quedando del mismo largo los dos hombros, no me puede sobrar. Y voy a venir a unir los fondos de bolsillo. Entonces, lo único que hago es tomar acá la vista y colocarla con la pestaña superior del ribete. Encaro una con la otra, cuadro y desde ahí voy a coser. ¿Cómo voy a coser? Dejando libre toda la pestaña con la que voy a trabajar. La cuadro acá, garantizo que estén quedando empatadas y voy a venir a unir pestaña superior con vista de bolsillo. Remato al inicio, remato al final y voy cosiendo casi que al ancho del pie, que es lo que me permite para que no se choque con la costura del ribete. Miren que aquí ya me queda unido y aquí ¿qué hago? Vengo y tomo entonces el fondo de bolsillo, la parte del forro, la subo y la uno con la parte inferior de la pestaña de ribete. Vengo y cuadro y lo mismo, no uno chaqueta, sino que únicamente uno pestaña de ribete con fondo de bolsillo. Ya en este punto que tengo el fondo, voy a enviar el bolsillo hacia la parte de abajo para garantizar que me esté quedando empatado y ya voy a venir a cerrar el bolsillo. ¿Cómo lo cierro? Uniendo una carita con la otra. Y hago lo mismo al otro lado, ya para cerrar lo que va a ser el bolsillo. Fíjense que en este punto ya tengo acá el fondo de bolsillo, voy a ir a hacer el de la otra pestaña, entonces vuelvo y juego, tomo acá las pestañas del ribete, tomo el fondo del bolsillo, lo uno acá directamente a la pestaña superior vista con fondo, retiro todo el sobrante de la chaqueta porque no coso la chaqueta, únicamente coso las pestañas del ribete y voy a unirlos casi que al ancho del pie para que no me incomoden las costuras con las que estoy trabajando. Ya cuando lo tenga, cojo la parte inferior del forro y la uno con la parte inferior o la pestaña inferior del ribete. Cojo el bolsillo, lo mando hacia la parte de abajo, o sea, hacia el dobladillo, acomodo bien y cierro
el fondo del bolsillo, al lado y lado. Listo, ahora voy a embeber la cabeza de manga para poderla ensamblar. Dejo hebras largas, no remato, me voy con la puntada más larga que tiene la máquina y así como hicimos en la parte de la chaqueta o en la tela, vamos a hacer dos costuras, una a 0,5 y otra a 0,7. Dejo hebra larga y paso entonces la otra costura. Listo, entonces miren ya cómo se empieza a ver la chaqueta. Aquí tengo ya los bolsillos forrados. No voy a meter la mano pues porque está cosida la boca del bolsillo precisamente para que no se nos deforme. Voy a dejar de lado porque la chaqueta ya está toda planchada. Voy a venir a planchar el hombro del forro y voy a venir a embeber la cabeza de manga para poder unir la manga. Recuerde que la operación es lo mismo que ya hemos venido trabajando. Recuerde que en este caso estamos haciendo dos chaquetas diferentes, una en tela, otra en forro, que ya ahorita la idea es poderlas entalegar. Abro la costura, asiento y verifico. Listo. Ya entonces en este punto voy a venir a embeber lo que es la cabeza de manga. Entonces recuerde que acá tenemos las dos costuras con las que estamos trabajando. Voy a tomar la que está más pegada, o sea 0,5. Voy a tomar la hebra de arriba. Voy a tomar la hebra de arriba. Y desde ahí voy embebiendo. ¿Listo? Miren que aquí con la yemita de los dedos lo que voy haciendo es redistribuir el embebido. Lo ideal es que cuando yo cosa al centímetro no me quede nada marcado. ¿Listo? Y sí o sí es necesario embeber. Ya en este punto que tengo la cabecita embebida, voy a venir a unirla con la chaqueta. ¿Qué quiere decir? Voy a venir, voy a identificar aquí el costado. Recuerden que el costado es la parte más como angosta o metida que tienen. Voy a venir a cuadrar. Costado con costado, coloco un alfiler. Vengo y cuadro corte con corte que me tiene que empatar. No voy a cortar hebras. Vengo y cuadro corte con corte. O sea, tal cual lo que hicimos en la chaqueta de tela. Perfecto, y desde ahí ya me voy cuadrando la manga. Entonces vengo acá, voy haciendo como el proceso de tensión, coloco alfileres, lo ideal es que los coloquen por ahí cada 2 centímetros. Vengo acá, coloco alfileres y me voy al otro lado y hago el mismo ejercicio. Aquí vengo, coloco alfileres y voy cuadrando lo que sería la cabeza de manga. Recuerde que el embebido es normal, sin embargo aquí en el forro no voy a trabajar borraflojo ni nada de eso, simplemente voy a hacer el embebido y ya. Y listo. Recuerde que como voy a coser, igual que en la chaqueta. Cuerpo hacia abajo, manga hacia arriba, empiezo desde el costado, voy cosiendo a 1 centímetro y reviso que no vaya a pellizcar la tela. Entonces ya todo aquí unido. Vengo y reviso la manga, miren que no quedó ningún frunce ni nada por el estilo.
miren que todo queda hacia adentro, todo lo embebido. Y verifico que me quede hacia atrás, empatando corte, todo lo demás. Si quieren pueden venir a planchar aquí como hicimos en la manga. Y es que no se plancha la cabeza, pero sí se plancha el hombro. Entonces puedo venir acá y, como quien dice, mandar la costurita hacia la parte de la manga e ir planchando por la parte interna. Si quieren, igual lo que les digo es forro, entonces pues no es que prevalezca tanto, predomine tanto. Importante que no me queden arrugas. ¿Listo? Ya tengo en este punto todo el forro, toda la tela. Miren, ya tengo ahí las dos chaquetas con las que voy a trabajar, manga, falsos, delanteros y demás. Voy a venir a trabajar es el cuello. Entonces, ¿cómo voy a unir el cuello? Vengo y lo coloco derecho con derecho y lo voy a venir a unir haciendo una cajita por la parte recta hasta acá. ¿Qué quiere decir? Que necesito plantillar. Voy a venir y voy a marcar el centímetro de costura. ¿Por qué? Porque cuando vaya a coser, voy a coser únicamente hasta acá. Hago aquí ángulo de 90 grados, sigo, vengo acá, marco el centímetro para hacer ángulo de 90 grados y vengo acá sobre esta diagonal y marco el centímetro de costura. ¿Por qué? Porque voy a coser únicamente hasta acá. ¿Qué quiere decir? Que estas dos pestañas me van a quedar libres. Entonces, vengo acá, voy a cuadrar, voy a empezar a coser en este puntico exacto, clavo aguja, remato y continúo. Clavo aguja, verifico que no me sobre ninguno de los dos cuellos, debo tener cuidado porque como hay uno que está al sesgo, puede que se me empiece a ondear. Si es así, recuerde que debe jalar, debe tensionar, pero que no le puede sobrar. Clavo aguja, ángulo de 90 grados y vengo y coso dejando el centímetro libre. Entonces fíjese que acá dejé el centímetro libre para poder coser, dejé el centímetro libre para poder coser. ¿Por qué? Porque el cuello es lo que nos va a unir las chaquetas, es decir, una pestaña va a ir hacia forro y otra pestaña va a ir hacia tela. Verifico acá mis ángulos de 90 grados que me estén quedando perfecto y me voy a ir a planchar y desbastar. Entonces fíjese acá, ya tengo el cuello. Debo tener en cuenta que el cuello, digámoslo así, de el sesgo va a quedar hacia afuera y el cuello del hilo va a quedar hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Cuando yo lo esté ensamblando con la chaqueta, fíjese acá que si doy la vuelta, el cuello del sesgo es el que se va a unir con la solapa, ¿sí? Y el del hilo va a quedar hacia adentro. En ese orden de ideas voy a venir a desbastar, garantizando que el del hilo jale al del sesgo para que no se me vaya a ver. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a desbastar las puntas. Puntas quito, puntas quito. Voy a venir a tomar el cuello que está al sesgo en tela. Respeto aquí el margen de costura del centímetro, pico y vengo acá y tomo solo la costura del sesgo y la voy a cortar a 0,2 o 0,3, miren, que quede una más ancha que la otra. De ahí voy a venir a voltear. Entonces para voltear simplemente cojo con ayudita acá de los deditos, saco la punta y volteo lo que más pueda. Y ahorita me va a ayudar con un punzón. Igual vengo acá, cojo la punta y volteo, ya me voy a venir a ayudar con un punzón. Debo tener en cuenta que el cuello que se va a ver es el del sesgo, quiere decir que cuando esté planchando hacia el sesgo no se puede venir la costura del hilo, sino que al contrario, el hilo tiene que jalar la costura del sesgo. En ese orden de ideas voy a tomar el punzón, lo meto por un ladito de la costura y voy a ayudar a sacar la punta lo que más pueda, sin ir a atravesar para no abrir un hueco, lo mismo a este lado. Vengo y voy sacando la punta lo que más pueda. Fíjese que en ningún momento sale la punta del punzón. Si sale la punta,
rompo la tela, por eso ingreso por un ladito y le voy haciendo fuercita para que vaya sacando la punta, perdón. Entonces, voy a venir acá desde la parte del hilo y voy a ir planchando. ¿De qué manera voy a planchar? Miren, voy a dejar que el hilo como que jale un poco la costura del sesgo y desde ahí voy planchando. Y enfrío. Miren que aquí se ve la costura del sesgo, pero en el sesgo no se ve la costura del hilo, que es el cuello que se va a ver. Y vengo acá y voy haciendo el mismo ejercicio. Entonces, fíjese que acá al sesgo no se ve la costura, mientras que al hilo sí se alcanza a ver, o sea, queda tensionándolo. ¿Para qué? Para que cuando yo horme el cuello no me vaya a quedar visible absolutamente nada. ¿Listo? ¿Qué voy a venir a hacer? Voy a tomar entonces tanto la tela como el falso y voy a plantillar. Que voy a plantillar los ángulos que me está generando. Entonces vengo acá, tomo la regla y voy a marcar el centímetro de costura. Entonces vengo acá, marco el centímetro, vengo acá, marco el centímetro, ¿cierto? Para identificar dónde va a quedar la punta. Vengo acá, marco el centímetro, vengo acá, marco el centímetro para saber hasta dónde voy a coser. Voy a coser hasta acá, que es donde está el ángulo. ¿Con qué lo voy a coser? Con la solapa. Entonces voy a venir acá y voy a marcar 1 centímetro, voy a marcar 1 centímetro y voy a marcar 1 centímetro. ¿Por qué? Porque voy a coser hasta acá. Entonces voy a venir, chaqueta con falso, los voy a juntar y los voy a cuadrar. ¿Dónde voy a coser? De aquí. Voy a clavar aguja, sigo cosiendo hasta abajo, respetando el dobladillo. ¿Cómo se respeta el dobladillo? Vengo acá y digo que el dobladillo tiene 4 centímetros, entonces voy a plantillar acá los 4 centímetros. Y desde ahí tengo, sí, Namón. A ver. Sí, Namón, canzón, toma. Vengo acá, plantillo los 4 centímetros y vengo acá y plantillo el centímetro de costura. ¿Por qué? Porque cuando vaya a coser voy a entrar desde el dobladillo, dejo más o menos unos 5 centímetros y voy a coser de la siguiente manera. Cuadro falso con tela, remato acá, o sea, entro por los 4 centímetros de dobladillo, clavo aguja, sigo cosiendo hasta llegar a la solapa. Y en la parte del strapless voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, cuadro acá falso con chaqueta, marco acá los 4 centímetros de dobladillo, marco acá el centímetro de costura. ¿Y qué quiere decir? Voy a venir desde acá, cosiendo a los 4, voy subiendo. Si es necesario o considero pertinente plantillar en este punto, también plantillo. O sea, todo, recuerde que donde hay ángulos, se plantilla. Y voy a ir cosiendo hasta donde se va a unir el cuello, que es costadillo hasta acá al corte posterior. O sea, hasta aquí voy a venir a ensamblar. ¿Qué debo tener en cuenta? Debo garantizar que cuando esté confeccionando estas costuras deben empatar una con la otra. Estas costuras deben empatar una con la otra. ¿Listo? Entonces recuerde, marca los 4 centímetros de dobladillo, entra más o menos unos 5 centímetros y desde ahí va a empezar a coser. Cose 4 centímetros, clava aguja, sigue al centímetro, clava aguja, sigue al centímetro, clava aguja, sigue al centímetro, une todo el delantero, une el costadillo y une hasta el primer corte posterior, dejando libre todo el espacio donde se va a unir el cuello.